La diversidad. Mi nombre es Víctor y formo parte de Surgapa como vocal en representación del Colegio Plurilingüe Alborada de Vigo, y dar las gracias también a nuestra primera ponente de esta mañana, Pilar Blasquez Ballesteros, por su presencia, a quien pasaré a presentar a continuación. Es fundadora y directora del Centro de Terapia Ocupacional Los Papans en Vigo. Es terapeuta ocupacional con más de 17 años de experiencia, certificada en integración sensorial por la Universidad del Sur de California, es máster en patología neurológica, certificación básica en facilitación neuromuscular propioefectiva, psicomotricista educativa, es secretaria también de la Asociación Española de Integración Sensorial, ponente en jornadas a nivel nacional y formadora en centros educativos y asociaciones como Fundación Menela, FOAMPAS, Centro de Formación Profesional Divino Maestro y otras. La ponencia que nos ocupa a continuación versará sobre problemas de aprendizaje de base sensorial que afectan a los niños con un trastorno de déficit de atención e hiperactividad y estrategias educativas. Una vez hechas las presentaciones, les dejo ahora con nuestra invitada y primera ponente, Pilar. Muchas gracias a todos por la asistencia, espero que les guste. Hola, buenos días a todos, gracias por asistir un sábado por la mañana tan temprano y en primer lugar me gustaría dar las gracias a Surgapa por haber querido que Centros Papans, en este caso yo como representante, estuviera aquí en estas primeras jornadas que organizan, con lo cual es un orgullo para mí. Y sin más dilación, como vamos un poquito ya con retraso, voy a ir al grano, ¿vale? Y gracias a Víctor por su gran presentación. Bueno, no voy a divagar mucho sobre el diagnóstico porque creo que ayer se habló ya y creo que Sastre posiblemente nos cuente muchas más cosas sobre esto, pero sí que, bueno, pues para explicaros un poco lo que os voy a contar y, bueno, situarnos un poco en lo que voy a contar después, es necesario dar unas pequeñas pinceladas, ¿no? ¿Me oís bien, no? ¿Sí? Vale, gracias. El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad está actualmente conceptualizado como un déficit de atención sostenida en el control de impulsos y de regulación de la actividad de tal grado que provoca un deterioro significativo del desempeño ocupacional en la escuela, en el hogar y en los entornos sociales. El manual diagnóstico de las enfermedades mentales redactado por la APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, el DSM-5, distingue entre tres presentaciones clínicas importantes, ¿no? La falta de atención, la hiperactividad e impulsividad y la de tipo combinado. Aunque el DSM-5 no lo refleja, como podéis ver, como os lo acabo de explicar, estos niños, los niños con TDAH, pueden tener asociados pobreza motriz gruesa y fina, dificultades en la escritura y o problemas de procesamiento sensorial. El Instituto Nacional de la Excelencia Clínica, el NICE, habla del déficit de atención como que es un diagnóstico clínico que se basa principalmente en la observación de comportamientos de los niños, se basa en conductas, ¿no? Estas conductas se evalúan a través de una serie de cuestionarios en los que se ha visto que no existe demasiada correlación en lo que pueden decir los padres y lo que dicen los profesores al respecto. Es decir, que existe bastante controversia a la hora de valorar conductas o observar conductas de qué es lo que aprecian los padres o lo que aprecian los profesores o incluso cualquier otra persona del exterior, ¿no? Entonces, no todos los clínicos, no todos los investigadores están de acuerdo en realmente la eficacia del diagnóstico a través de esos cuestionarios. Lo que sí está claro es que en muchísimos estudios realizados por terapeutas ocupacionales, como yo, definen que estos comportamientos característicos del TDA se superponen con los observados en niños con problemas de procesamiento sensorial. Y yo soy terapeuta ocupacional y os voy a decir, pues, cuál es mi trabajo, simplemente con una frase. Pues mi trabajo consiste en apoyar la salud y la participación en la vida a través de la ocupación, ¿vale? Y a medida que vayamos hablando del procesamiento sensorial y del trabajo que realizo, vais a entender un poco más
cómo los terapeutas ocupacionales, a través de la ocupación, y en este caso en los niños el juego, conseguimos la autonomía personal en las actividades de la vida diaria. Una de las actividades de la vida diaria más importantes del niño es la escuela. Como terapeuta ocupacional, como os voy a hablar del enfoque de la integración sensorial de Ginners para hablar de los problemas de procesamiento sensorial en los niños con TDAH, este enfoque es utilizado en Estados Unidos por entre el 90 y el 95% de los terapeutas ocupacionales en la intervención de niños con TEA, con problemas de desarrollo, con TDAH, con aprendizaje escolar. De hecho, bueno, pues evidentemente es un país mucho más desarrollado en investigación y en muchísimos más aspectos, pero sí que es cierto que el terapeuta ocupacional es una figura presente en todos los entornos escolares. Es una figura que existe como base, igual que un psicólogo, igual que un orientador, para valorar a los niños en el procesamiento sensorial y en los trastornos motores. Aquí en España, por desgracia, esa figura no existe, nada más que en el País Vasco, que en algún colegio ya han implantado la figura del terapeuta ocupacional. Ginners, que la veis ahí en la foto a la derecha, fue una terapeuta ocupacional visionaria que creó la teoría de integración sensorial basándose en sus estudios de neurociencia, biología, psicología y educación. Y dijo que el aprendizaje es una función del cerebro y los problemas de aprendizaje reflejan alguna desviación de las funciones neuronales. Bueno, la integración sensorial surge alrededor del año 64 y Ginners elaboró una batería adaptada, específica, que se llama SIT, Sensory Integration and Praxis Test, que evalúa los problemas de integración sensorial y de planificación motriz, ¿vale? Y así podemos decir que la integración sensorial es un proceso neurológico que organiza e interpreta las sensaciones del propio cuerpo y del entorno para su uso. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Para diferenciar bien qué es integración sensorial de procesamiento sensorial, que es lo que vamos a hablar hoy aquí, pues bueno, muchos médicos, no sé si hay supongo que hay psicólogos, médicos y tal, creo que sí, pueden decir, bueno, es que la integración sensorial, de hecho hay muchos artículos para la integración sensorial, pero no hablan del enfoque de integración sensorial, es decir, nosotros tenemos receptores repartidos por todo nuestro cuerpo, que detectan la información que nos viene del entorno y de nuestro propio cuerpo, y todos somos capaces de percibir o de sentir pues, determinados estímulos que llegan directamente al cerebro. La diferencia entre lo que es la integración sensorial, que es sentir un estímulo, a procesamiento sensorial, viene en las fases del proceso del procesamiento sensorial o del procesamiento de la información. Existe una fase de detección, ¿vale? Que sería la de registro de ese estímulo, una fase de modulación, una fase de interpretación de ese estímulo, y una vez que está interpretado ese estímulo, el cerebro ofrece una respuesta para dar una respuesta adaptada al entorno. Pues, por ejemplo, una respuesta de huida o una respuesta de retirada de la mano cuando me quemo, ¿vale? La diferencia estaría en la modulación, ¿vale? Como un niño es capaz de, una persona modula el registro, modula esa información sensorial que le está llegando. Si la percibimos de manera adecuada o si la percibimos correctamente, si la percibimos de una manera exagerada o directamente no llegamos a percibirla, y lo iremos viendo, ¿vale? Entonces, este proceso de detección, modulación, interpretación y respuesta es un proceso continuo de recepción de información que nos viene del entorno de nuestro cuerpo, ¿vale? Y que tenemos que estar constantemente modulando esa información para poder ser para dar unas respuestas adaptadas y funcionales en las actividades que realizamos a lo largo del día. Entonces, el procesamiento sensorial es un acto, o sea, las sensaciones automáticamente se organizan, el cerebro organiza directamente todas las sensaciones que nos llegan del entorno para poder dar una respuesta. Pero puede suceder que este tipo de información llegue tan colapsada, es decir, el cerebro no sea capaz de filtrar la información importante que nos llega del oído, de nuestro
cuerpo, de la vista, como para dar esa respuesta. Si el cerebro percibe que recibe más respuestas de las que realmente puede, o recibe menos respuestas de las que debería procesar para poder realizar una actividad, es cuando se produce, cuando el cerebro no es capaz de filtrar esa información y se produce o bien un embotellamiento de información o bien una ausencia de respuestas ante el entorno, ¿no? Estamos hablando siempre de niños que no tienen un daño neurológico, ¿vale? No estaríamos hablando de una persona que tiene un ictus, ni un niño que ha tenido una meningitis, ni un niño que... Estaríamos hablando de niños, en principio, sin ningún tipo de síndrome neurológico o enfermedad neurológica diagnosticada, ¿vale? No existe daño en los nervios o a nivel cerebral. ¿Y qué pasa? Pues que esta dificultad para interpretar las sensaciones, sean por exceso o por defecto, va a crear dificultades de aprendizaje. En la escuela va a crear problemas de comportamiento y problemas de aprendizaje motriz. Entonces, importancia de los sistemas sensoriales. Yo os hago la misma pregunta. ¿Cuántos sistemas sensoriales hay? Todo el mundo dice 5. Pues no. Hay alguna chica por allí que ya son fans mías, que están por aquí, vienen a todos mis cursos y a todas mis charlas. Hay 7 sentidos, ¿vale? Y estos 7 sentidos, que ahora vamos a ver, siguen un proceso de desarrollo por etapas. La importancia del desarrollo de los sentidos es vital porque primero se desarrollan los sentidos que aportan información y conciencia del cuerpo y de la relación del cuerpo, del propio cuerpo, con su campo gravitatorio con la Tierra. Entonces, la base del desarrollo está en los sentidos. ¿Y cuáles son esos 2 sentidos a mayores que bueno, normalmente se desconocen y que dan a diario de ellos? Pues el propioceptivo, la propiocepción, que veis ahí, y el sentido vestibular. Aparte de ellos está el tacto, la vista, el oído, el olfato y el gusto. El desarrollo de todos ellos va a la par, evidentemente, pero es fundamental el desarrollo de esos 3 primeros, tacto, propioceptivo y vestibular, para que exista un adecuado aprendizaje y un adecuado desarrollo de habilidades cognitivas. Entonces, las bases teóricas, no sé si se ve bien, yo creo que sí, ¿no? Es bastante grande. A ver. ¿Bien? Sí, perfecto. Como vemos aquí en esta pirámide de desarrollo, tenemos los sistemas sensoriales como la base del desarrollo para llegar al aprendizaje académico. De tal modo que el desarrollo del sistema táctil, vestibular, propioceptivo junto con el gustativo, auditivo, olfativo y visual van a dar lugar al desarrollo sensoriomotor del esquema corporal, maduración de los reflejos primitivos que tienen que desaparecer y que están presentes en el recién nacido, la habilidad para integrar los inputs sensoriales, dar lugar a la planificación motriz, al desarrollo de la lateralidad. Una vez que el desarrollo sensoriomotor está maduro, está firme y el niño ha adquirido ese tipo de desarrollo, pasamos al desarrollo perceptivo-motor, donde existen destrezas, las habilidades mucho más avanzadas, como el control postural, el control oculomanual, la coordinación ojo-mano, la destreza en el lenguaje y la comunicación, la percepción visual, la función del mantenimiento de la atención y finalmente este desarrollo perceptivo-motor va a dar lugar a un adecuado comportamiento y conducta y a la realización de las actividades de la vida diaria. Cuando un niño es capaz de regular su comportamiento y su conducta y es autónomo en las actividades de la vida diaria, podemos hablar ya de que podemos empezar a realizar un aprendizaje académico. Estamos preparados, nuestro cerebro está preparado para llegar a las habilidades académicas. De la misma manera, Gineas elaboró este esquema donde vemos aquí la base de los sentidos y cómo progresivamente vamos adquiriendo los productos finales que son por los cuales los papás o incluso los profesores que nos derivan a los niños
son los motivos de consulta. Motivos de consulta son pues, baja autoestima, bajo autocontrol, habilidad para la organización, habilidad para la concentración, ¿de acuerdo? Problemas de aprendizaje académico, capacidad de abstracción y pensamiento y razonamiento, especialización del lado del cuerpo, la coordinación bilateral. Estos son los motivos por los que nos llegan los niños, problemas de confianza en sí mismo. Y todo esto se da y se asienta gracias a que primeramente hemos desarrollado esto y tenemos unas bases sensoriales buenas para poder realizar movimientos oculares, tener buena postura y equilibrio, tener un adecuado tono muscular, tener seguridad gravitacional, succionar adecuadamente y comer, y crear un vínculo madre-hijo y bienestar táctil. Esto es en la primera etapa de desarrollo. Esto da lugar también, de nuevo, a una adecuada percepción del cuerpo, la coordinación bilateral, el planeamiento motor. Aquí vemos cómo en la percepción del cuerpo, la coordinación bilateral y el planeamiento motor funciona el sistema vestibular y propioceptivo, ¿vale? Aquí vemos cómo el nivel de actividad, lapsos de atención, estabilidad emocional, pues también influye el sistema táctil, ¿de acuerdo? Y aquí vemos cómo la coordinación ojo-mano, percepción visual, actividad con propósito, está influenciado por todos los sistemas sensoriales, ¿de acuerdo? Y esta base se va a ir desarrollando poco a poco para poder dar a unos productos finales que nos van a permitir pues estar regulados a nivel de conducta, tener habilidades académicas suficientes, hacer un razonamiento lógico adecuado, etc. Pero ya no es que lo digamos los terapeutas ocupacionales, ¿no? Es que ya Lozano y Muñoz Cadavid en el año 98, en algunos artículos que ellos publican de TDAH, dicen que a veces las dificultades de maduración se basan en el desarrollo psicomotor y la integración sensoriomotora, y que estas bases van a ocasionar que haya un adecuado desarrollo de los niveles cognitivos, percepción, atención, memoria, razonamiento y la mejora de los aprendizajes instrumentales, la prelectura, la lectura, el cálculo, etcétera, etcétera. Y que en el diagnóstico del déficit de atención también existen unos factores ambientales, existen factores nutricionales, relaciones familiares, el sexo, la edad, factores perinatales, retraso de maduración de estructuras neuropsicológicas que pueden estar influyendo en el adecuado comportamiento de un niño. Es decir, que nos estamos empezando a olvidar un poco del desarrollo, la base del desarrollo motor, la base del desarrollo de planificación, de ideación, de experiencias propias del niño, del aprendizaje propio mediante el juego, mediante la experimentación, para llegar a tener un adecuado razonamiento lógico, unas adecuadas habilidades cognitivas, etcétera, etcétera. Que la maduración del sistema nervioso central, del cerebro, es importante y que tenemos que tener en cuenta que a veces hay niños que se comportan, que son un poco inmaduros y que se comportan como niños más pequeños, de acuerdo a su edad. Entonces, a lo mejor no es un déficit de atención, sino es un problema de maduración y que hay que intentar ayudarles a que ese cerebro madure, razone, planifique, y que lo que yo veo es que últimamente además no se está favoreciendo tampoco la autonomía personal de los niños, con lo cual les hacemos todo, les vestimos con 6 años, les preparamos la mochila, les protegemos que no salgan del parque y que no se caigan, porque por favor no se pueden hacer una herida, que no se manchen, que no... No, nosotros, yo por lo menos, no me considero muy vieja, pero tampoco tan joven, yo no me he criado así, o sea, todos hemos salido al patio, hemos salido al parque, hemos jugado con un montón de niños. Estos niños de hoy no tienen habilidades sociales, no saben resolver conflictos con sus compañeros. Dejémoslos ser autónomos, dejémosles pensar, dejémosles hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso favorece la maduración del intelecto, favorece la maduración del razonamiento lógico y favorece el razonamiento de las habilidades académicas. Si no estamos preparados, si no somos autónomos en las actividades de la vida diaria para vestirnos, para secuenciar una actividad de lavarme los dientes, ¿cómo queremos después que sean autónomos y que razonen un planteamiento matemático? Es imposible. Primero, la autonomía personal y después las habilidades académicas. Bueno, integración sensorial.
Principios de la integración sensorial, pues que tenemos plasticidad de las neuronas, nos basamos en el desarrollo normal, hay una jerarquía del sistema nervioso que ya estamos viendo en todos estos esquemas que os estoy planteando, ¿vale? Un comportamiento, ofrecer un comportamiento adaptado y sobre todo la motivación interna, ¿no? A través del enfoque de la integración sensorial trabajamos con la motivación interna del niño y conseguimos a través de ese juego y que evidentemente tiene unos objetivos y tiene un planteamiento de base y tiene una evaluación previa de qué está pasando con esos sistemas sensoriales, conseguimos la participación activa. Si no existe motivación, que es otro punto importante, los niños en la escuela, muchos de ellos nos habremos planteado si están motivados realmente. A lo mejor no están motivados, evidentemente es muchísimo más interesante jugar a la PlayStation, a una PSP, que estar escuchando al profesor la lección de lengua o aprender inglés, evidentemente. Entonces, ¿esa falta de motivación puede ocasionar problemas de atención? Pues sí. ¿Una preocupación de un problema que esté pasando en casa puede ocasionar problemas de atención? Pues sí. Evaluemos, analicemos qué está pasando con ese niño. No digamos, es que como está distraído, tiene problemas de atención. ¡Hala! Vamos a llevar al médico. Vamos a analizar qué está pasando. Vamos a analizar qué estamos haciendo. ¿Vale? Entonces, los postulados de la integración sensorial dice que el aprendizaje depende de la habilidad de un individuo para captar la información sensorial del propio grupo del ambiente, integrarla en el sistema nervioso central y utilizarla para planificar y organizar un comportamiento. Los problemas de integración sensorial de la información sensorial provocan dificultades para planificar y producir un comportamiento, lo cual va a interferir en el aprendizaje motor y en el aprendizaje académico y en la autonomía en las actividades de la vida diaria. Y os voy a hablar un poco de... Voy fenomenal de tiempo. Os voy a hablar un poquito de los sistemas sensoriales, ¿no? Porque bueno, para que nos quede un poquito más la idea de los sistemas sensoriales, aquí habría que dar un curso y os tendría que hablar un poco del desarrollo motor y cómo el sistema táctil, propioceptivo y vestibular influyen en ese desarrollo y qué etapas van adquiriendo, ¿no? Pero os voy a comentar esto y os voy a poner unos vídeos para que veamos cómo funciona el sistema propioceptivo y vestibular en el aula, ¿vale? Entonces, el tacto es importante, nosotros utilizamos el tacto para reconocer la forma y la textura de los objetos, identificar si un estímulo es doloroso o peligroso, programar secuencias de movimiento. El sistema táctil funciona conjuntamente con el sistema propioceptivo para producir movimientos, agarrar objetos y discriminarlos, ¿no? Desarrollar habilidades motrices finas y de manipulación de objetos y aumentar nuestra seguridad emocional, vínculo y apego, es decir, no todos nos gustan que nos toquen, y de hecho el sistema táctil es uno de los sistemas más, pues eso, no nos dejamos tocar, o sea, más íntimos, ¿no? No nos dejamos tocar, somos un poco sobones, ¿no? Si nos dejáramos, de vez en cuando nos gustan que nos den un achuchón y eso nos da muchísima seguridad emocional, ¿no? Pues bueno, pues por ahí van los tiros. No todos los niños, o no todas las personas nos gusta que nos toquen, y algunas tienen un problema para integrar adecuadamente esa información sensorial que os explicaré dentro de un ratito, en relación con un poco al déficit de atención. Y evidentemente, como el tacto es un sistema muy emocional porque nos da seguridad y es el que nos permite pues, crear un vínculo con la madre cuando acabamos de nacer, también nos va a permitir desarrollar adecuadas habilidades sociales, ¿no? El sistema propioceptivo es el sistema que está localizado en nuestras articulaciones y nuestros músculos y que nos permite, sin utilizar la visión, si tenemos un buen esquema corporal y un sistema propioceptivo que funciona adecuadamente y que está maduro, nos va a permitir agarrar un objeto, dejarlo ahí, yo cierro los ojos, cojo el objeto, lo dejo aquí, lo vuelvo a coger y me permite abrochar un botón y desabrocharlo sin mirar. Ese es el sistema propioceptivo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y nos va a permitir graduar la fuerza de contracción muscular. Yo sé perfectamente la fuerza que tengo que ejercer para coger esto. Si hago esto, es que no estoy controlando bien mi fuerza. No porque tenga excesiva fuerza, sino porque mi sistema propioceptivo no está funcionando adecuadamente.
Desarrollar un adecuado esquema corporal, localización de las distintas partes del cuerpo en el espacio, es decir, el sistema propioceptivo nos va a permitir tener una referencia espacial de nuestro cuerpo con respecto al entorno y localizar puntos y establecer más o menos distancias. Establecer un control motor, obtener información de la posición, movimiento, fuerza y orientación para las actividades motrices, pues eso, aprovechar botones, escribir, poner un tapón, jugar sin romper juguetes, y aumenta también nuestra seguridad emocional. Si nosotros no somos capaces y tenemos que estar constantemente mirando a ver cómo tenemos que aprovechar un botón, pues y tardamos 10 minutos, ¿qué autoestima vamos a tener? O sea, si apretamos tanto el lápiz que es que tardamos 15 minutos mientras el otro ha hecho una frase en 2 minutos o en 1 minuto, yo estoy tardando 15 en hacer la misma frase, ¿cómo me voy a sentir cuando mis compañeros han terminado y yo no he terminado? Problemas de autoestima, problemas de frustración, ¿vale? Problemas de comportamiento, golpeo la mesa u otras cosas que a un momento determinado se puedan ocurrir, porque para eso son niños. Y os voy a poner un vídeo, es en inglés, quien pueda seguirlo bien, si no, no os preocupéis porque yo lo voy a ir explicando, ¿vale? Más o menos. No voy a explicar todo porque bueno, es una visión general, pero para que os deis cuenta de cómo funciona el sistema propioceptivo en el aula. Se supone que tenía que funcionar. Bueno, ya verás. No, es que debería saltar, espérate, vamos a ver para atrás. Debería saltar solo porque está programado para eso. No pasa nada que lo tengo aquí, el vídeo. Lo que pasa es que no quería... Lo probé y funcionaba bastante bien. Sí, lo de siempre. Últimamente a mí los vídeos me matan. Espérate. You know how we keep checking our mouth when it's not after the dentist visit? Well, we can't do a body part. Si no sentimos nuestra boca, pues puede ser que nos mordamos, ¿no? O que hagamos cosas raras. El sistema propioceptivo está situado y localizado en las articulaciones de los músculos y nos permite funcionar sin tener que pensar lo que tenemos que hacer. Mover nuestro cuerpo sin pensarlo. Pero cuando el sistema propioceptivo está dormido, tenemos que despertarlo de alguna manera. Y entonces, pues, habrá niños que golpeen y que pues, se encarguen de hacer cosas, pues, bueno, mover las manos, mover objetos y golpear. Y entonces nos dicen, por favor, deja de hacer ruido. Si no tenemos el sistema propioceptivo despierto, pues podemos tener problemas de atención. Cuando el sistema propioceptivo está dormido, una forma de despertarlo es mordiéndonos la ropa, mordiéndonos el pelo. Y una de las cosas que puede pasar es que todas, aunque parezca una locura, todas las sillas nos parecen que resbalan. Y entonces, para podernos despertar, pues lo que hacemos es balancear la silla en el colegio y nos balanceamos delante y detrás. ¿Veis ahí un niño con hiperactividad? Pues puede ser. Perdemos el control postural, seguimos moviéndonos para intentar estar despiertos, pero en algún momento, mientras estamos moviéndonos para seguir despiertos, nos podemos caer. Y estos niños que son muy conscientes de sus limitaciones funcionales, pues pueden hacer un poquito el payaso para pues, salir del paso de que me he caído a propósito, digo al profe que me he caído a propósito, y las consecuencias son pues, que me llevan fuera del aula por hacer tonterías en clase. El sistema propioceptivo, como os decía antes, también influye en la capacidad de agarrar, de ejercer la suficiente presión para agarrar cosas. Y si no la tenemos, no es fuerza, no es cuestión de fuerza, es cuestión de saber apretar adecuadamente el lápiz, mirar cómo aprieta esa niña el lápiz,
or not tight enough. no hace la suficiente fuerza y entonces pues casi no escribo. So hard. Aprieto tan fuerte la goma que se rompe el papel. And people think we're not kind. Y entonces lo que pasa es que, bueno, pues que habitualmente lo que hago es golpeo o hago cosas para poder despertarme. Otra de las cosas que hacen los niños con problemas desproprioceptivos es tocar mucho las cosas para tener una referencia espacial. Es como si no viéramos, como si fuéramos ciegos. Because touching the wall gives us a reference point. This is me. There's a wall. It's just that some of us need that reference point. Entonces, cuando un sistema propioceptivo no funciona bien, estoy como si estuviera dormido y además no controlo el espacio, que es lo que estaban diciendo. No funciona bien, no controlo las distancias e invado el espacio de los demás. Sin darme cuenta, evidentemente. Esto es un vídeo evidentemente grabado específico para esto, ¿no? Estos niños no tienen problemas. Entonces, ¿qué pasa con el sistema propioceptivo? Porque tenemos niños que suelen estar medio dormidos y apoyados en la mesa, niños que golpean constantemente, niños que mueven la ropa y niños que pueden molestar pues, a los compañeros, niños que son muy desorganizados en colocando las cosas en el pupitre. Y una forma de despertar el sistema propioceptivo es hacer guerras de almohadas, pero bueno. Y os voy a comentar el sistema vestibular, y me voy a volver a levantar porque ya hemos mostrado otro vídeo respecto a este sistema. El sistema vestibular está situado en el oído interno y guarda mucha relación con el lenguaje y con el sistema auditivo, ¿no? Es el que nos permite situar nuestro cuerpo en el espacio con respecto a la gravedad, es decir, nos dice si estamos quietos o en movimiento. Nos permite desarrollar el equilibrio y coordinar ambos lados del cuerpo y manejar nuestro cuerpo en el espacio, por eso funciona conjuntamente con el sistema propioceptivo. Realizar ajustes posturales y reacciones de extensión protectora, es decir, es el que nos permite mantenernos de pie durante tiempos, estando quietos, nos permite estar sentados estando quietos y nos permite, si nos caemos, echar las manos hacia adelante o hacia los lados para evitar la caída. Nos ofrece también seguridad gravitacional, la sensación de estar firmemente conectado con la Tierra. Hay niños que por sus dificultades sensoriales son incapaces de subir las escaleras sin ir agarrados de la mano de la madre, pero bueno, en este caso que nos ocupa hoy, porque es raro que un niño con TDA tenga este tipo de dificultades, pero puede pasar. Y nos permite el control ocular adecuado, fijar la mirada para poder leer y escribir, ¿vale? Y a ver si funciona. Si no funciona antes, ahora nada. Últimamente, en las conferencias importantes, me fallan los vídeos. Todas son importantes, pero algunas más que otras, ¿no? Esta y la del Congreso de Fisioterapia. Así que, pero no, esto no es. Aquí. El sistema vestibular. Imaginaros unos niños que están jugando con el teléfono y que, bueno, pues les dice una palabra que entienden perfectamente y, como podéis ver ahí, todos están entendiendo la palabra. En este caso están diciendo sistema vestibular. La última niña, perfectamente, pues sabe lo que es. Pero cuando el sistema vestibular no funciona adecuadamente, podemos entender las palabras de otra manera, ¿no? Entonces, cuando funciona de otra manera, no entendemos, podemos no entender lo que estamos escuchando. Y aquí en este caso están diciendo vestibular o algo así, algo distinto totalmente. Con lo cual, pues evidentemente son palabras que no conocemos y no entendemos. Eso es. Cuando el sistema vestibular funciona adecuadamente, pues tenemos confianza en nosotros mismos y el sistema vestibular, que es el que permite dar flujo a la información de ida y vuelta, pues bueno, va a funcionar adecuadamente. Pero cuando el sistema vestibular no funciona adecuadamente,
pues podemos interpretar las cosas de otra manera, o el flujo de la información sensorial o de la información que nos viene pues no llega adecuadamente y pues no es bueno porque va a pasar lo siguiente. El sistema vestibular es el que influye también en la postura para estar sentado y podemos encontrar a los niños así apoyados. El sistema vestibular cuando no funciona bien es como si tuviera una luz encendiéndose y apagándose. Me despierto, me duermo, me despierto, me duermo, me despierto, me duermo. Entonces es como si fuéramos así un niño medio dormido aquí. Para despertarlo, pues nos balanceamos, porque nos estamos dando información vestibular, movimiento, o bien saltamos o bien giramos sobre nosotros mismos. Y es una forma de aumentar la atención y despertarnos. De hecho, estos niños lo hacen porque saben perfectamente que de esta manera son capaces de prestar atención. Aumentan su estado de alerta. También influye en lo que se estaba diciendo, en la capacidad de estar de pie. Entonces, estos niños, como podéis ver ahí, en la capacidad de estar sentado, cuando yo voy lentamente o intento estar sentado de una manera adecuada, no puedo ni montar en bici, pero si lo hago muy deprisa, mantengo mejor la postura. Entonces estos niños que son muy inteligentes, lo que hago es me muevo constantemente porque sé que si me estoy moviendo, soy más capaz de estar de pie. Porque si mantengo de pie así, pues posiblemente me voy cayendo para un lado y me voy cayendo para otro. Permanecer de pie y permanecer sentado requiere mayor control postural del que nosotros pensamos. Requiere el funcionamiento de toda la musculatura extensora de la columna y del cuerpo, y del abdomen, evidentemente, y requiere el funcionamiento adecuado también del sistema propioceptivo. Entonces, ahora hablan que cuando se recibe demasiada información vestibular, como os he dicho que está situado en el oído, hay niños que lo perciben como agresivo y son niños que no les gusta estar boca abajo, niños que no les gusta el movimiento y que se marean con frecuencia, como a muchos nos pasa. Yo me mareo en el coche y evidentemente podemos llegar incluso a vomitar. Y son niños que si perciben demasiada información vestibular, pues evitan el movimiento. Influye en el control ocular, como os decía. Si el sistema vestibular no está funcionando bien, podemos ver las letras así, podemos ver algunas imágenes así. ¿Vale? ¿Cómo vamos a leer si estamos viendo que parece que las letras se mueven? Pero no os preocupéis, como dice el vídeo. Existe una forma de intentar que el sistema vestibular funcione adecuadamente para que los niños tengan una buena coordinación bilateral, un buen equilibrio y un buen control postural. ¿Vale? El sistema vestibular también, como estábamos viendo, que incluye el control visual, colabora junto con el sistema visual para tener una adecuada percepción visual. O sea, tener una capacidad adecuada de percepción visual nos va a permitir conocer el espacio y las formas, delimitar nuestro cuerpo en el entorno y relacionarse con él. Funcionan conjuntamente con el sistema vestibular y propioceptivo para mantener la cabeza y el cuerpo estables con el fin de captar adecuadamente las imágenes. Una alteración del sistema vestibular va a provocar problemas en la percepción visual. ¿Vale? El sistema visual es necesario para integrar los procesos motrices y de movimiento con los visuales y para orientarse adecuadamente en el espacio, ¿vale? Conjuntamente con el vestibular y el propioceptivo. Y un problema en el desarrollo de la percepción visual sin ningún, obviando cualquier tipo de diagnóstico de miopía, hipermetropía, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? También puede alterar una correcta percepción de la información que proviene del oído. Es decir, evidentemente, muchos profesores que estáis aquí, lo primero
autismo o lo que sea, pero si parece que sigue teniendo problemas para percibir o para leer, pues puede ser que exista un problema de percepción visual que está relacionado con el sistema vestibular, etcétera, etcétera, ¿vale? El oído. Entonces, los desórdenes de procesamiento sensorial, los problemas de procesamiento sensorial, son varios, que os voy a explicar ahora, muy rápidamente, porque me dejan 5 minutos más. ¿Hemos empezado? ¿Sí? Vale. Los estudios realizados sugieren que muchos de los problemas en los niños con TDAH, aunque no son condiciones homogéneas, el TDAH y los DPS, los desórdenes de procesamiento sensorial, no son homogéneas, sí que son estos comportamientos característicos de los niños con TDAH y TDA se superponen a los que estamos viendo, como os estoy demostrando, en los niños con desórdenes de procesamiento sensorial. Entonces, los desórdenes de procesamiento sensorial, como vemos aquí, tenemos desórdenes de modulación, que es lo que os voy a explicar ahora en un momentito en relación a déficit de atención, pero tener en cuenta, como hemos dicho al principio, que los niños con problemas de TDAH también tienen muchas de estas unidades, problemas de planificación motriz, de coordinación motriz, de coordinación bilateral, que están aquí. Con lo cual, a veces es todo un constructo. No podemos separar unas cosas de otras. Entonces, los desórdenes de modulación, vamos a tener niños hiperresponsivos, niños que tienen miedo a que les toquen o miedo a despegar los pies del suelo, niños hiporresponsivos, sistemas propioceptivo, vestibular y táctil que no funcionan adecuadamente y que no perciben adecuadamente esa información, son los niños que buscan movimiento, ¿de acuerdo? O que buscan tocar cosas porque no percibimos adecuadamente nuestro cuerpo. Y el buscador sensorial, que es un niño que percibe, necesita más información también de lo habitual y que bueno, su comportamiento es mucho más activo. Y los desórdenes motores sensoriales, tendríamos la dispraxia, que es un problema de planificación motriz a nivel motor y que influye el sistema táctil también. Son niños muy desorganizados, con muy baja atención porque tenemos un sistema propioceptivo vestibular muy dormidos y niños que tienen desorden de integración vestibular y bilateral. El desorden de integración vestibular y bilateral muchas veces se confunde con dislexias. Y el desorden de discriminación sensorial, pues no discriminamos la información visual, auditiva, táctil, propioceptiva, el gusto y el tacto. Y dentro de los desórdenes de integración sensorial y los problemas de modulación que afectan principalmente a los niños con TDAH, vamos a explicar en relación a los problemas de modulación están relacionados con el nivel de alerta, ¿no? Entonces, nuestro nivel de arousal, que es lo que vemos aquí, es un estado psicofisiológico que normalmente mantiene el propio cuerpo a nivel químico, de homeostasis, etcétera, etcétera, en el que si no hay ningún tipo de enfermedad metabólica, ni de hormonal, ni ningún tipo de otra enfermedad como puede ser una leucemia, pues evidentemente en nuestro sistema en principio, nuestro arousal, nuestro nivel de alerta, nuestro sistema homeostático va a estar funcionando adecuadamente. Pero entonces nosotros vamos, el arousal, que es la alerta, pues fluctúa más o menos a lo largo del día en este rango de aquí, ¿vale? Lo normal sería eso. Pero podemos tener un arousal alto, es decir, en el cual necesitaríamos muy poquito estímulo para poder dar una respuesta adecuada al entorno, es decir, el arousal o el sistema el alerta en general a nosotros nos aumenta, nos disminuye a lo largo del día en relación a la fatiga y al estrés también, ¿no? Entonces nosotros, bueno, hay gente que por las mañanas está más despierta, gente que está más dormida y que, pues viceversa, bueno, pues que su estado de alerta pues fluctúa a lo largo del día. Yo, por ejemplo, por las noches estoy muy cansada y mi sistema de alerta es muy bajo, con lo cual voy a necesitar muchísima más información
del entorno para poder tener la misma alerta que puedo tener ahora. Pero hay otras personas que tienen un sistema de alerta relativamente alto, a lo mejor incluso a lo largo de todo el día, que van a necesitar mucha menos información para poder hacer esa misma actividad. Y ahí es donde a veces cuando hay problemas. Es decir, si mientras nosotros tenemos un sistema de alerta normal que fluctúa en este rango, vamos a ser capaces de ejecutar las actividades de la vida diaria. Pero el problema está cuando tenemos un sistema, una alerta muy baja, o sea, muy alta, o una alerta muy baja. Es cuando realmente vamos a tener dificultades para desempeñar las actividades de la vida diaria. Entonces, vamos a tener niños con problemas de hiperresponsividad o hiperrespuesta, niños que reaccionan negativamente y defensivamente a un estímulo ordinario, como puede ser el tacto, como puede ser el movimiento, ¿vale? O como puede ser a la luz. Así tenemos niños con defensividad táctil, niños que no se dejan lavar la cara, los dientes, que les irritan las texturas en la boca, niños con problemas de alimentos, niños con defensividad auditiva, niños que se tapan los oídos y niños con inseguridad gravitacional, miedo a despegar los pies del suelo. Niños con problemas en el registro, e incluso hiporresponsivos, ¿no? Registro sensorial. Son niños que no perciben adecuadamente, es como si no les llegara ese estímulo. Entonces, el niño es capaz de registrar este estímulo, pero lo ansía más de lo habitual, busca percibir ese estímulo de forma más frecuente. Y de esta forma son niños que se balancean, se giran sobre sí mismos, buscan sensaciones propioceptivas como saltar, chocar contra objetos, y también pueden necesitar más sensaciones táctiles como tocar y manosear. Todos estos balanceos, girar sobre sí mismo, saltar, chocar, son comportamientos impulsivos que estos niños con problemas de procesamiento sensorial no son capaces de controlar. Esos sistemas no están maduros, no funcionan adecuadamente y por eso decimos que estos comportamientos se superponen a los que destaca el DSM-5. DPS se encuentran en niños con TDA, autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral, etcétera, etcétera. Aunque hemos dicho que no influye, o sea, que no tendríamos que tener ningún síndrome, ningún problema neurológico, sí que es cierto que los niños que tienen síndromes no han experimentado las sensaciones que experimentan los niños normales ni han tenido un desarrollo igual que los demás. Por tanto, pueden llegar a tener problemas de procesamiento sensorial siempre y cuando tengamos en cuenta un poco el diagnóstico, ¿vale? Entonces, los problemas de procesamiento sensorial en niños con TDA son niños que pueden ser buscadores sensoriales, niños hiporresponsivos, niños con defensividad táctil, que no es lo más habitual pero existen, niños con problemas en el sistema propioceptivo, niños con trastorno de la coordinación o dispraxia, niños con problemas de coordinación fina y escritura, problemas de equilibrio, control postural, coordinación bilateral, ¿vale? Y os voy a comentar muy brevemente estrategias cognitivas que las podéis encontrar en internet, en muchísimas páginas, blogs sobre TDA. Existe la Fundación Española de Déficit de Atención y bueno, pues existen muchísimas estrategias cognitivas que se pueden aplicar conjuntamente con las estrategias de poco tiempo, sensoriales, y no me voy a parar mucho en ellas porque creo que son las que ya se están utilizando habitualmente en el aula y en la escuela, ¿vale? Utilizar relojes y cronómetros para controlar el tiempo, uso de listados de las cosas que se tienen que hacer, usar la agenda, establecer rutinas, favorecer, una de las cosas, favorecer la autonomía personal en la realización de actividades de la vida diaria, eso es una cosa mía. Ir eliminando y disminuyendo los listados. Una vez que el niño ya adquiere determinada autonomía, vamos eliminando y disminuyendo los listados, el uso del reloj, el mantenimiento de las rutinas, porque también es cierto que si mantenemos demasiadas rutinas, una vez que nos provocan cambios, nos desorientamos y nos perdemos, por lo cual las rutinas están bien para iniciar un tratamiento, pero a medida que el niño va adquiriendo autonomía hay que ir eliminándolas poco a poco, porque si no se convierte en una estrategia tan rígida, tan rígida, tan rígida, que en el momento que tiene que improvisar y pensar no sabe cómo hacer. Entonces tenemos que ir disminuyéndolas, ¿vale?
Organización en casa, estrategias cognitivas, salir a la calle, jugar en el patio, hacer senderismo, montar en bici y disminuir las actividades sedentarias, disminuir ver la televisión, disminuir los videojuegos, dejarles pensar. O sea, para mí es fundamental darles autonomía personal, fundamental, estrategias cognitivas, dar autonomía personal. En la escuela, pues esto lo podéis ver en Fundación ADHA-ORG, ¿vale? Ahí hay un montón de estrategias de juegos, de atención, etcétera, etcétera, que permiten trabajar las estrategias cognitivas. Bueno, pues ya seguro que lo hacéis todos. Establecer normas que tienen que cumplir, usar agendas para comunicarse con los padres, sentarnos cerca del profesor pues para que esté más cerca de la pizarra, utilizar discursos positivos para aumentar la autoestima, favorecer los trabajos en grupo para favorecer las habilidades sociales. Todo eso estoy segura que ya lo hacéis. Está ahí. Yo os voy a contar otra cosa que me vais a decir. You are crazy, estás loca. Seguro, seguro, seguro. Yo os voy a hablar de estrategias sensoriales, que es lo que he venido a hablar. Entonces, ¿por qué no tener un aula inteligente en la que se disminuya sobre todo mucha información visual que hay que tampoco tiene relación con el tema que estamos tratando ese día? Ojalá todos los colegios y el sistema educativo español pudiera adaptar las aulas y disminuir, favorecer que las aulas tengan muchísima más luz natural, por Dios, porque los fluorescentes no son adecuados. ¿Por qué no cada niño puede tener su propio asiento? Pelotas. En Estados Unidos esto es... Ahora os voy a enseñar un vídeo. Es así. ¿Por qué no un niño que se quiere sentar en el suelo no puede estar en el suelo? ¿Por qué un niño que quiere estar de pie no puede tener un pupitre para estar de pie? Sillas adaptadas a los niños. Hay estudios que dicen que las sillas de estudio que giran y que son elevables en altura favorecen muchísimo la atención. Esto ayuda a un niño que está moviéndose, las pelotas, que está moviéndose, a permitir que se siga moviendo, dar información propioceptiva y vestibular y mantener la atención en clase. ¿Por qué no tener un rincón del tacto? Esto a lo mejor con un poco más pequeños, evidentemente, donde puedan favorecer la discriminación táctil, donde puedan jugar con objetos en un momento dado, dar tiempos de descanso, donde todos, no el niño con déficit de atención, donde todos los alumnos puedan hacer estas cosas, ¿vale? Mesas con distintos tipos de plastilina para aplastar, para tal. Es un modo de aumentar la alerta, aumentar la atención y de reconducir y reorganizar al niño para volver otra vez a la actividad que estábamos haciendo antes o iniciar una nueva clase. Descansos para hacer posturas de yoga, por ejemplo, durante 5 minutos, 10 minutos. Esto, una vez que lo estableces por rutina en el aula, sí, puede ser los 2 o 3 primeros días, seguro que es una locura. Yo os lo garantizo, igual que lo de las pelotas. Pero una vez que es una rutina en el aula, esto, venga, vamos a hacer los ejercicios de yoga, vamos a estirar, vamos a tal, vamos a apretar pelotas, vamos a empujar la pared. Niños que pueden necesitar tener una cerabán, una goma elástica en la silla entre pata y pata para poder poner los pies, de modo que yo me estoy moviendo, me estoy dando información propioceptiva y vestibular y soy capaz de mantener la atención, ¿vale? ¿Por qué no tocar, apretar pelotas, tener una pelota de velcro con velcro pegada a la mesa? ¿Por qué no? Para aumentar mi atención, ¿no? Dar saltos o poner un ratito un poco de música para activar. Este tipo de cosas de aula inteligente, de estrategias sensoriales, es un poco lo que os quería mostrar, ¿vale? Realizar actividades propioceptivas caminando sobre pelotas, yendo para adelante y para atrás, hacer la carretilla y a ver si salta o no va a saltar el vídeo. Pues debería, porque... Bueno, menos mal que siempre tengo... No, este no lo voy a traducir. Ah, sí. This boy is very active and has difficulty staying in his seat. He uses an incorrect pencil grasp and often leans over when writing. He is sitting on a ball chair to use a movement input, which helps him stay seated. He has to use his trunk muscles to remove no se me escucha. Este niño tiene problemas para permanecer sentado en una silla normal, por lo que le ponen la pelota para
darle información propioceptiva y vestibular que le permita mantenerse en el aula. Al mismo tiempo tiene problemas de escritura y le ponemos el atril que favorece su posición sentado para escribir y la percepción visual de la hoja. Además tiene una adaptación del lápiz, que no, todas las adaptaciones que venden en las papelerías es la misma y es un adaptador súper pequeño que no sirve para nada. Es un terapeuta ocupacional que os asesore sobre las ayudas técnicas para la escritura a los niños con dificultades, ¿vale? Porque existen muchísimos tipos de engrosadores para los lápices. Esto le permite a este niño escribir mejor, tener mejor postura y estar más alerta. ¿Veis otro tipo de silla que están utilizando? Es solamente un punto y diréis, ¿se va a caer? No, no se cae. Le da información, le permite tener mejor control postural. Este niño allí arriba tiene una muñequera de peso que le permite tener más estabilidad en el hombro para poder escribir. Aquí se ve mejor la muñequera de peso. Además tiene el engrosador y veis cómo aprieta aún así el lápiz. Esta niña también tiene dificultades para mantenerse sentada y no se va a ver, pero si la veis se va a mover para los lados y tiene un cojín de aire en el asiento que le permite mantener la alerta. Habla también, está en inglés, habla también de chalecos de peso, pero yo me mantengo un poco al margen de los chalecos de peso porque no es una cosa que me guste mucho. Entonces, ¿qué hacemos los terapeutas ocupacionales? Favorecer la autonomía personal de los niños y uno de los campos más importantes es conseguir un desarrollo adecuado de las habilidades motrices para lograr las habilidades cognitivas suficientes para estar preparados para las habilidades académicas. Y os voy a enseñar un vídeo que os hemos preparado. Y como no sé si va a saltar, pues espero que os guste. Y ya acabo. De motricidad, pues eso influye en el aprendizaje académico. Las dificultades para mover el cuerpo, eso disminuye la alerta. Para subir mejor movimiento. ¿Veis cómo va el lápiz también?
personal en las actividades de la vida diaria. Motivación intrínseca a través de la participación activa en el juego. Muchas gracias por vuestra atención y quiero dar un agradecimiento especial a los papás, algunos están aquí, otros no, que nos han dado la autorización para poder realizar esta composición de vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y ahora pues cualquier tipo de pregunta que tengáis que hacer, aquí estoy. Por ahí. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Soy padre de un niño con TDAH confinado y te quería preguntar, hemos visto los efectos de que la información no le llega o le llega tanta información que no la procesan, pero la raíz de eso, ¿cuál es la solución? Porque hemos visto cómo paliarlo con estos trabajos, con los juegos y tal, pero... ¿Cuál es la raíz? ¿Qué se ¿cómo la produce? podríamos tratar? Efectivamente. Claro, hay que trabajar el sistema propioceptivo, vestibular y táctil, si es necesario. Lo primero que hay que hacer es ver realmente si necesita tratamiento. Habría que hacer una valoración para ver cómo están funcionando esos sistemas. La valoración que hacemos, evidentemente, esto es una charla, no me he parado a explicar cómo hacemos la valoración, ¿no? Tenemos instrumentos estandarizados que nos permiten medir, y otras observaciones estandarizadas, clínicas, que nos permiten medir cómo están funcionando esos sistemas, ¿no? Estamos especializados para determinar si están funcionando mal esos sistemas y ver cómo hay que hacer el tratamiento. Lo que hacemos nosotros es que si el niño necesita tratamiento, os decimos pues sí, y si no, pues a lo mejor con una serie de estrategias sensoriales en casa podría ser suficiente. No es lo habitual, lo habitual es hacer una valoración, determinar qué está pasando para realizar tratamiento. Y la base es, pues eso, posiblemente sea un niño inmaduro, sea un niño que a lo mejor no gateó de pequeño. Hay muchas cosas que pueden ser las causas de, normalmente es inmadurez, y no un desarrollo adecuado del motor, pero primero habría que hacer una valoración para ver cómo están. O sea, no podemos, yo he dado estrategias sensoriales en el aula que sirven para todos los niños, pero para aplicar una estrategia sensorial específica y una dieta sensorial, que es lo que hablamos nosotros, en casa, hay que ver qué está pasando con esos sistemas sensoriales. Esto es neurológico, como os he dicho al principio, es un proceso mentosensorial que va directamente al cerebro. Tenemos que ver qué está pasando a nivel neurológico. No podemos hacer A, B, C y D. Esto no es A, B, C y D. Esto hay que ver el niño, qué está pasando y cómo está funcionando para ver qué es lo que podemos hacer con él. Pero normalmente a los niños TDAH lo que se le dan son unos estimuladores para pero si la base es de procesamiento sensorial, hay muchos estimuladores que no están funcionando. Hay muchos niños que no les funciona la medicación. Y nos estamos olvidando de todo este desarrollo motor que influye en las habilidades académicas y en el razonamiento lógico. Nos estamos olvidando de las bases sensoriales. A lo mejor con las bases sensoriales mejoramos toda la atención, mejoramos las habilidades académicas, mejoramos la autonomía personal y a lo mejor no necesitamos medicación.
es muy controvertido el tema de la medicación. Yo siempre agoto las posibilidades terapéuticas, hay que agotarlas. Eso no quiere decir que no haya niños que la necesiten, pero hay que agotar las posibilidades terapéuticas. Estos niños, vamos a ver, estos niños, si tú no conoces tu cuerpo, tú no tienes un sistema táctil adecuado, no tienes un sistema vestibular adecuado, no eres capaz de prestar atención porque no estás situado en el entorno. O sea, tú mismo no tienes tu conciencia adecuada para responder al resto del entorno. ¿Cómo vas a tener memoria para acordarte de lo que tienes que hacer? ¿Cómo vas a aprender? ¿Cómo vas a ser capaz de procesar el párrafo que estás leyendo? O sea, es que es muy difícil. Y si tú tienes problemas de control ocular para leer, es imposible que te acuerdes de lo que has leído. Y además vas a tardar muchísimo más. Entonces, por eso yo decía, hay investigadores que dicen los problemas de procesamiento sensorial se solapan con los de TDAH. ¿Serán solo problemas de procesamiento sensorial o no? Eso los investigadores con estudios lo demostrarán, ¿sabes? Yo estoy viendo que los niños con TDAH que están llegando a la clínica tienen muchísimos problemas de procesamiento sensorial, pero ya no eso, coordinación bilateral grave, dispraxia, o sea, problemas muy graves que se están tratando a veces con medicación y que no está funcionando. Si no funciona es porque hay que trabajar la base, Gracias. Nada. A ver, a mí ya me conoce Pilar. Yo solo sí puedo ayudar un poquito a ese papá que acaba de decir algo. Yo, una de mis hijas, yo tengo 2 hijos, los 2 salían en el vídeo, soy una de las mamás, y en el caso de mi hija, yo vi cosas que jamás lo creería. Cuando la llevé, yo tenía un diagnóstico de déficit de atención con autoestima baja, depresión, y cuando llegué a punto de Pilar, pues sí, me hizo una valoración, la cual, claro, como madre que estoy cansada de que me chupen el dinero, dices tú, ¿para la valoración para qué? Está en Pilar, porque yo tardé en ir a ella por culpa de la valoración, cierto. Pero es cierto que sí le hacía falta, porque después la vi como lo hacían, y sí es cierto que hace falta. Después cuando fueron a terapia, te dejan ver terapias, y yo vi a mi hija, que si me lo dice y no me lo creo, subirse a un columpio, intentar columpiarse y quedarse seguido, una niña de 11 años. Pero un columpio a la altura del suelo de, no sé, 50 centímetros. Y caía. Y mi hija es jugadora de fútbol, es decir, es portera. Es que no me lo creí, decía yo que está viendo mis ojos. Tal cual, ¿eh? Ahora no cae. Es decir, se trabajó esta parte y ahora no cae. En el cole va mejor, va muchísimo mejor. ¿Está con tratamiento? No estoy muy de acuerdo con él, ¿eh? No veo el beneficio en el tratamiento. Sigue en la terapia y mi hijo también está. Y la autonomía que cogió mi hijo desde que está ahí, mi hijo no se vestía, no se calzaba, no comía, rechazaba las texturas, la comida. Hoy come todo, come de todo, se viste solo. Estoy alucinando yo. Y mucho es culpa de los padres, ¿eh? Porque a mí me da mucha caña. Es decir, mucho es, voy a hacerle esto, voy a hacer reír, Pilar, pero es cierto. Es decir, nosotros los padres los protegemos mucho. Yo aquí tengo a mis 2 terapeutas, tengo uno está aquí y la otra está aquí a lo mío. Y cierto, desde el momento cero me decían, Susana, proteges mucho. Los papás que están aquí se lo digo, no los protejáis tanto. Es cierto, tienen que hacer ellos, tienen que experimentar, se tienen que vestir, se tienen que tropezar, se tienen que levantar, y es la manera de aprender. Y es un aprendizaje para nosotros también, soltar el... Sí, y un descanso, ¿eh? Y un descanso. Y aparte sube la autonomía, la autoestima de los niños. Y dejar hacer cosas, que coja la rebanada del pan, que suba encima de la escalera, que hagan cosas. Yo, mi consejo como madre, que estoy con 2 niños con problemas, estoy dando de ellos. ¿Alguna pregunta más? Listo. Bueno, pues muchas gracias a Pilar, muchas gracias a todos los asistentes.